Hola a todos, soy la pastora Alessandra y estoy aquí para hablarles de un tema que lamentablemente es muy actual en este tiempo, la depresión. Y quiero dar indicaciones específicas para todos los mentores, para todos aquellos que en este momento son mentores, precisamente para afrontar a la persona deprimida. Porque la persona deprimida no es alguien que simplemente atraviesa un momento ocasional en su vida de desánimo, desilusión o bajón de ánimo, sino que es una persona que constantemente, cada día, experimenta una verdadera dificultad para vivir, una dificultad para afrontar sus días, una dificultad incluso para relacionarse socialmente y para desempeñar sus actividades laborales. Si el nivel de depresión es alto, si el nivel de depresión está comprometiendo realmente, completamente, toda su vida. Entonces, ¿por qué quiero hablarles de esto? Porque 350 millones de personas en el mundo sufren de depresión cada año. Y con el COVID, con este periodo de pandemia que hemos atravesado, el nivel de patología depresiva ha aumentado sin duda. Muchas más personas que antes solo tenían un problema relacionado con el estado de ánimo, hoy se encuentran en una depresión declarada. Por eso debemos entender cómo intervenir, debemos entender cómo ayudarles, debemos entender cómo estar cerca de ellos. Sí, estar cerca de ellos, porque muy a menudo la persona deprimida se encuentra rechazada porque tiene una actitud, una serie de comportamientos que son evitativos respecto a las personas que la rodean. Tiende a aislarse, tiende a vivir en su propio mundo, tiende a vivir en sus pensamientos, que son pensamientos negativos, y por lo tanto tiende también a ser crítica con el entorno, crítica con las personas que podrían ayudarla, crítica incluso con el mentor, que es visto como una figura que normalmente no es lo suficientemente capaz de estar cerca de ella y de comprender su realidad emocional. ¿Por qué? Porque la persona deprimida muy a menudo se siente diferente a los demás, se siente sola en comparación con los demás, se siente incomprendida. Por lo tanto, lograr entrar en su mundo y poder comunicar esa cercanía y esa empatía no es sencillo, pero por eso debemos pedir la ayuda del Espíritu Santo y por eso debemos esforzarnos precisamente para demostrar nuestra cercanía, para demostrar que nuestra actitud hacia ellos, hacia esa persona, no es una actitud crítica, no es una actitud de juicio, no es una actitud despectiva, sino que es más bien una actitud que tiende justamente a animar. Y de hecho es importante con la persona deprimida estar ahí e intentar comprender todos esos pensamientos que son esas rumiaciones, esos pensamientos mentales que la persona deprimida tiene en su cabeza y que la bloquean. Y la bloquean no solo en la relación con los demás, sino también en la relación consigo misma, porque en realidad la persona que vive una situación de depresión es una persona que no confía en sí misma, que experimenta un fracaso, un sentido de fracaso profundo. Y es por esto que la figura del mentor se vuelve una figura importante para animarlo, para estimularlo, para darle precisamente tareas incluso muy pequeñas que la persona pueda realizar. Es importante no sobrecargarla con demandas excesivas, de lo contrario, ese sentimiento de impotencia, ese sentimiento de desánimo aumentará, pero es importante estimularla a realizar esas pequeñas tareas, esas pequeñas cosas, esas pequeñas actividades que pueden sacarla de esa sensación de incapacidad total, de fracaso total en su propia vida. Serán pequeños pasos que propondremos a la persona para ayudarla precisamente a dar un paso adelante y salir de ese túnel. También es importante que nosotros, como mentores, podamos estar ahí y tratar de trabajar sobre los pensamientos de la persona deprimida. ¿Por qué? Porque la persona deprimida a menudo tiene pensamientos negativos sobre sí misma, tiene pensamientos negativos sobre el entorno y a veces incluso tiene pensamientos negativos sobre Dios porque a veces se siente abandonada y rechazada, incluso por Dios. Por eso es importante que le ayudemos a elaborar esos pensamientos, que pueden ser pensamientos que van más allá de la realidad que está viendo, una realidad negra, una realidad oscura, una realidad en la que, como les decía antes, nadie puede lograr entrar.
Y por eso es importante que estemos ahí y la animemos a tener una visión diferente de la realidad, a tener una visión diferente de sí misma, a verse como una persona que puede lograrlo, que puede salir de esa realidad y puede llegar a ver lo bueno que hay en sí misma, las potencialidades que existen en ella y también los actos de amor y cercanía que pueden venir de los demás, porque la interpretación, como les decía, de todo lo que es el contexto a su alrededor está alterada, así que se sentirá sola, sentirá que las personas no están interesadas en ella, sentirá que las personas no están lo suficientemente cerca de su mundo interior y no logran comprenderlo. Por eso es importante que demos retroalimentación que sea exactamente opuesta a estas vivencias. Así que demos retroalimentación en la que mostremos nuestra cercanía, mostremos nuestra comprensión, mostremos el hecho de que no pensamos que ella sea una persona perezosa, por ejemplo, o que no tiene ganas de hacer nada, sino que mostramos que comprendemos la dificultad, porque en realidad para una persona deprimida es incluso difícil levantarse de la cama por la mañana. Es difícil elaborar un plan que pueda llevar a cabo a lo largo del día y completarlo. Es por eso que intentará poner en práctica también algunas estrategias para salir de la depresión que a menudo la llevan a una depresión aún mayor. Intentará, por ejemplo, precisamente al sentir este fuerte sentido de cansancio, permanecer en una situación de reposo, pero la situación de reposo y por lo tanto aumentar las horas de sueño, aumentar el descanso, desentenderse de las pequeñas tareas, hará que se sienta cada vez más fracasada y cada vez más deprimida. Por lo tanto, debemos tratar de romper estos círculos viciosos, ayudándola precisamente a tener una visión diferente, ayudándola, como les decía antes, a asumir esas pequeñas responsabilidades, a realizar esas pequeñas tareas que le darán el coraje y le darán la sensación de que puede lograrlo. Y cuanto más vean que pueden lograrlo, más saldrán de ese sentimiento de profunda postración, de profundo dolor, de angustia, de profunda ansiedad, porque en realidad la persona deprimida vive precisamente este sentimiento de ansiedad, este sentimiento de angustia, este sentimiento de muerte profunda. Y por eso es importante que lo comprendamos, porque probablemente también deberíamos intervenir en el entorno familiar, en el entorno circundante, en las personas, incluso dentro de la iglesia, que podrían considerarla una persona en la que no vale la pena invertir, una persona en la que no apostar, mientras que debemos precisamente apoyarnos en todas esas potencialidades y debemos mostrar también a los demás, a los familiares o amigos o a quien sea, que existen grandes potencialidades en las que se puede trabajar. Claramente, muy a menudo la persona deprimida puede llegar a tener pensamientos suicidas y llegar al suicidio propiamente dicho. Por lo tanto, no debemos subestimar la dificultad. No debemos subestimar el hecho de que existe una patología real y nosotros, como mentores, seguramente podremos llegar hasta cierto punto, pero cuando vemos que la situación se convierte en un remolino que está arrastrando a la persona cada vez más hacia abajo, debemos sugerirle a la persona que acuda a profesionales, porque a veces necesitarán no solo de un profesional, sino también de medicamentos en los momentos más difíciles, en los que el estado de ánimo está tan decaído que pueden llegar a llevar a cabo ese plan de suicidio que muy a menudo la persona deprimida ya ha elaborado. Por lo tanto, para evitar esto, debemos estar muy atentos, monitorear cuidadosamente y, si es necesario, recurrir precisamente a las personas que están capacitadas, porque son especialistas y, por lo tanto, pueden acompañar a la persona más de cerca en este proceso. Esto no significa que nuestra intervención sea ineficaz. Al contrario, nuestra tarea no es solo estar cerca y manifestar esta cercanía, sino también orar y ayunar y pedir al Espíritu Santo estrategias concretas para poder manifestar este amor, para hacer que la persona no se sienta encerrada en su propio aislamiento y en su propio mundo, en su mundo, que es un mundo en blanco y negro, sino hacerle sentir que nosotros estamos presentes.
Por eso es importante que oremos, es importante que ayunemos, es importante que realmente pongamos nuestras rodillas en el suelo por este discípulo nuestro, para que él pueda salir con nuestra ayuda y con la ayuda de otros de ese túnel tremendo que es el túnel de la depresión.